Pero lo que vamos a ver es cómo usamos la parte de pregunta. Una vez que nosotros ya hemos visto cómo se utiliza el pasado simple en su forma negativa y en su forma afirmativa, hoy vamos a utilizar sus dos formas de pregunta. Nosotros tenemos dos formas de pregunta, las que utilizamos usando el auxiliar y las que usamos utilizando los W question. Cuando hablamos de W question, ya de recordar usted cuáles son los W question o los question work, ¿ok? Continuamos. Nosotros para realizar los tipos de pregunta en el pasado simple, como ya lo habíamos visto también con otros tiempos gramaticales, podemos usar la primera forma, que es que usando el auxiliar. Pero ¿cómo usamos el auxiliar? Primero vamos a visualizar este pequeño video para ver qué nos dice. Ya, pondráme por favor mucha atención. No sé qué pasó con el video. No creo que me han puesto video. Bueno, continuamos. Entonces, no va a haber video. No ha sido video. Ya, ok. La primera forma que nosotros tenemos para realizar las preguntas es usando el auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? El did. Nosotros vamos a utilizar primero el auxiliar did más el sujeto más el verbo en infinitivo. ¿Recuerdan ustedes que les decía que cuando utilizamos el auxiliar, el verbo vuelve a su normalidad? Como usted puede ver, el verbo close, el verbo cerrar, más el complemento. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Did you close the door? ¿Cerraste la puerta? ¿Verdad? ¿A quién? Tú, ¿verdad? ¿Hacemos uso de qué? El auxiliar did, el sujeto, más el verbo en infinitivo y el resto de la oración o de lo que usted vaya a preguntar. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Did you close the door? ¿Cerraste la puerta? Pregunta. No se me olvide de poner el signo de pregunta, ¿verdad? Entonces, did you close the door? ¿Cerraste la puerta? Did he close the door? Él cerró la puerta. Did she close the door? Ella cerró la puerta. Did it close the door? Eso cerró la puerta. Did we close the door? Nosotros cerramos la puerta. Pregunta, ¿verdad? Did you close the door? ¿Tú o ustedes cerraron la puerta? Did you, they close the door? Esto es en pasado. Estamos algo que ya sucedió. Si se cerró o no se cerró la puerta. Recuerden que aquí, dentro de los sujetos, nuevamente, usted puede utilizar nombres, pronombres o sustantivos. Si yo quiero decir los estudiantes cerraron la puerta, ¿cómo será? Did the student close the door? ¿Los estudiantes cerraron la puerta? ¿Cuál es la respuesta? Cuando nosotros utilizamos preguntas con el auxiliar, las respuestas siempre van a ser cerradas, es decir, yes o no. Dos opciones. ¿Qué sería? Yes, I did. No, yes, didn't. Excuse me. Aquí hay un pequeño error gramatical. Didn't o did not. Cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Entonces, siempre usted tenga en cuenta que cuando se hacen las preguntas utilizando el did, las respuestas son cerradas o las respuestas son el yes, no question. Sí o no.
¿Ya? Aquí usted no va a obtener otro tipo de respuesta. Entonces, ¿qué sería? Did you close the door? ¿Cerraste la puerta? Yes, I did. Sí, yo la cerré, se sobreentiende. ¿Ella cerró la puerta? No, she didn't not. No, ella no cerró la puerta. Did they close the door? ¿Ellos cerraron la puerta? Yes, they did. ¿Ya? Eso tiene que tener muy en cuenta que siempre que nosotros utilizamos las preguntas con el did, las respuestas van a tener el yes, no question. En la parte afirmativa y en la parte de pregunta. ¿Ok? A esto le llamamos las answers short o las yes, no question. Respuestas cortas o el yes, no question. ¿Ok? Entonces tenga muy en cuenta que nosotros tenemos la primera forma de hacer pregunta utilizando el auxiliar. Claro que aquí en vez de close usted puede utilizar cualquier tipo de verbo, ¿verdad? O lo que usted quiera preguntar. Ya vamos a hacer algunos ejemplos para ver, ¿ok? Continuemos. La segunda forma de hacer preguntas cuando utilizamos los question words o los W question. ¿Ya? Te que le pregunto, ¿cuáles son los W question? ¿O cuáles son los question words? Ah, sí. Where, why, when, what, who y otras más. Nos dice, las preguntas con el W question requieren de palabras interrogativas para su elaboración, tales como las siguientes. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién? Entre otras. Estas preguntas son llamadas también directas y sus respuestas son abiertas. Cuando nosotros utilizamos los W question, ya no vamos a tener respuestas cerradas de sí o no, ¿ya? Aquí nuestras respuestas ya van a ser mucho más específicas. Es decir, admiten una variedad de respuestas. Ya vamos a ver, ¿ya? La estructura o cómo nosotros nos vamos a guiar o cómo yo puedo realizar una oración utilizando los W question en el pasado simple. Fácil, lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio, lo que aquí le vamos a aumentar los W question antes del auxiliar, como puede observar. W question, auxiliar did, el sujeto, que pueden ser nombres, pronombres o sustantivos, y el verbo. Una vez que utilizo el auxiliar, el verbo siempre va a ir en infinitivo. Y el signo de pregunta, no tiene que olvidar. Ok, entonces vamos a ver qué nos dice aquí. What, ¿qué? ¿Qué tú estudiaste? ¿Ya? What did you study? ¿Qué tú estudiaste? Recuerden que es pasado. ¿Qué tú estudiaste? ¿Ya? What time? Tenemos el what time para preguntar hace qué tiempo. ¿Ya? What time did you work? ¿Hace qué tiempo trabajaste? Where? ¿Dónde? Para preguntar, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde trabajaste? Where did you work? ¿Dónde tú trabajaste o dónde trabajaste? ¿Qué más podríamos decir? When. When did you come? ¿Cuándo tú viniste? El verbo venir. When. Tiempo. ¿Cuándo? When did you come? ¿Cuándo tú viniste? Tenemos el how many y el how much, que también son como dos W question para preguntar en cambio cuánto. ¿Cuánto? El how many para contables y el how much para incontables. ¿Ok? Cuando usted quiera preguntar algo contable. ¿Qué más podríamos decir? When did she play? ¿Cuándo ella jugó? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir? Verbo ir. Where did she go? No podríamos decir dónde ella fue. ¿O sí? ¿A dónde fue ella? ¿A dónde ella fue? ¿Ya? ¿Dónde? Where did he live? Where de lugar. Recuerden que es para lugar, para tiempo, para cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos decir? Where did she live? Where did she live?
¿Dónde ella vive o dónde ella vivió? Pasado. ¿Dónde ella vivió? ¿Ya? ¿Qué más? Encontrarse, el verbo encontrar. Where o cuándo. ¿Cuándo ella encontró, no sé, cualquier situación? ¿Qué más podríamos decir? How many, vamos a utilizar how many. ¿Cuántos? ¿Algún verbo que podríamos utilizar aquí? ¿Para cuánto? Ya. How many did she eat vegetable? ¿Cuánto de vegetales ella comió? ¿Ya? Como a vegetales no podemos contar, entonces, ¿qué sería? How much. How much. How many es solo para contables, tengan muy en cuenta, ¿ok? How much did she eat? ¿Cuántos vegetales ella comió? ¿Cuánto ella comió? Vamos a decir, bueno, no tenemos aquí el verbo beber. Podríamos decir, how many did she drink beers? ¿Cuántas cervezas ella bebió? ¿Cuántas? Vamos a decir el verbo tener. No tenemos verbo tener. ¿Qué podríamos decir? How many did she had cars? ¿Cuántos carros ella tuvo? Pasado, ¿verdad? Entonces recuerde, how many para contables y how much para incontables. Ahí lo puede utilizar. Pero siempre ocupando la estructura gramatical. W question, auxiliar did, sujeto, verbo, y aquí también puede hacer uso de complemento, como yo les he dicho, cars, beers, vegetables. Ya depende de cómo quieres estructurar la oración o de qué es lo que vaya a preguntar. A este tipo de preguntas, las respuestas siempre van a ser afirmativas o respuestas mucho más específicas, ¿ya? Como por ejemplo, aquí que nos dice, un momentito que no puedo observar muy bien. ¿Se puede observar ahí, chicos? No sé si me ayudan confirmando. Yo no lo veo muy bien, Lisen. Ya, espérenme un ratito que está muy grande la diapositiva. Ya, ok. Ahí sí, ya se puede observar. Ahí sí. Sí, Lisen. Ya, Sí, ok. Cuando nosotros hacemos preguntas con los W question, aquí como le había mencionado, las respuestas ya no van a ser del yes o no. For example, what did you do yesterday? What did you do yesterday? W question, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste pasado, verdad? ¿Qué hiciste ayer? Yesterday. ¿Cuál es la respuesta? I went to the beach. Le está preguntando qué es lo que hizo. Si le preguntamos con el W question no vamos a decir yes o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué hiciste ayer? Pues nosotros decimos, yo fui a la playa. I went to the beach. Sujeto, verbo y complemento. Es como prácticamente estuviéramos dando uso de las oraciones en la parte afirmativa. Yo fui, pasado. Sujeto en pasado, perdón, el verbo en pasado. Sujeto, verbo y complemento. I went to the beach. El pasado del verbo ir. Yo fui a la playa, nos dice. Where did you find him? Where did you find him? ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? Pasado, verbo en infinitivo. ¿Qué nos dice? I found him at school. Lo encontré en la escuela. ¿O quién? O yo lo encontré a él en la escuela. Lo encontré en la escuela. ¿Ya? Sujeto, verbo en pasado, adjetivo de posesión y el lugar. ¿Ok? Lo encontré en la escuela. White. Darle question why para preguntar por qué. ¿Ya? Why did she leave? ¿Por qué se fue? El verbo irse, ¿verdad? ¿Por qué ella se fue? ¿Por qué se fue?
Cuando nosotros preguntamos con W question, ¿por qué? Es para explicar alguna razón. Usted siempre va a responder con el porqué de respuesta. Why, porqué de pregunta. Because, porqué de respuesta. Entonces nos dice, ¿por qué se fue? Because she didn't like the music. Porque no le gustaba la música. Pasado. Utilización del auxiliar did. Negación. Because she didn't like the music. Porque no le gustaba la música en pasado. ¿Ok? Luego nos dice, when, ¿cuándo? When did they sell their house? ¿Cuándo vendieron sus casas? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué podríamos decir? They sell, ¿ya? Ellos vendieron sus casas el año pasado. No nos han puesto aquí respuesta. ¿Qué sería? They sell your house last year. Ellos vendieron sus casas el año pasado. ¿Ok? Entonces, tenga muy en cuenta que al momento que utilizamos los W question, las respuestas van a ser mucho más específicas, utilizando un sujeto, verbo y complemento, dependiendo si igualmente la respuesta es afirmativa o la respuesta es negativa. ¿Ok? Continuemos. Ahora sí tenemos algunos ejercicios para practicar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Por favor, ¿cómo utilizamos las dos formas del W question y la forma de pregunta de usar el auxiliar? Preguntas, por favor. ¿Entendimos o no entendimos? Preguntas. ¿Están todavía aquí o ya se me fueron? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, yo voy a hacer entonces las preguntas, ¿ok? Tenga la bondad, señorita Jessimar. Cuando hacemos las dos formas de pregunta en el pasado simple, ¿cuál es la primera forma de pregunta? Jessimar. ¿Cuál es la primera forma de pregunta que usamos? Listo, no ha entendido. Vamos, señorita Daniela. ¿Cuáles son las dos formas de pregunta que podemos usar con el pasado simple? Daniela. Tampoco. Dayana, ¿cuáles son las dos formas de pregunta que utilizamos en el pasado simple? ¿Manda, Lisa? ¿Cuáles son las dos formas de pregunta que podemos utilizar en el pasado simple? Tampoco. ¿Qué pasó? ¿No estuvieron en la clase? ¿No estuvieron atendiendo? ¿No se entendió? ¿Qué pasó? A ver, vamos, señorita Argen. El W question y el yes o no. Ya. Adrián, ¿cómo son las dos formas de pregunta que podemos realizar? ¿Usando qué? La primera es con el auxiliar did y el segundo es con los W question. Por fin alguien. A ver, chicos, ¿qué pasó el resto? ¿Ya? Las dos formas de pregunta que podemos usar en el pasado simple, incluso en otros tiempos gramaticales, es que la primera que me dice que tengo que utilizar con el auxiliar, podríamos decir, en las dos utilizamos el auxiliar, es verdad,
Pero aquí utilizamos con el yes, no question. Bien que nos dijo por ahí Arjen, creo que fue. ¿Ya? El yes, con el yes, no question, utilizando el auxiliar. Y la segunda, como nos dijo Adrián, utilizando los W question. ¿Ok? Utilizando los W question. ¿Ya? Entonces, estas son las dos formas de pregunta. Tenga la bondad, señor Julián. Cuando yo utilizo la primera forma de pregunta, ¿cuál es la estructura gramatical que yo tendría que seguir para realizar las oraciones del yes, no question? Disculpa, Elisa, ¿me puede repetir la pregunta? Ya, ¿cuál es la estructura gramatical que yo tengo que seguir para realizar la yes, no question? Para hacer las preguntas del yes, no question. ¿Qué primero es lo que yo tengo que usar? No me acuerdo, Elisa. Aquí tiene, Julián. ¿Está viendo en la pantalla? ¿Dónde está viendo? ¿Ya? Lo primero que van a utilizar es ¿qué? El did. Luego el sujeto, luego la forma en infinitivo y finalmente el complemento sin olvidarme el signo de pregunta, dependiendo de lo que usted quiera preguntar. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir? ¿Comiste? ¿Cómo sería? ¿Comiste? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Quién? ¿Verdad? ¿A quién le estoy preguntando? Did you eat? ¿Comiste? Pasado. Did you eat? Estoy preguntando. Did you eat? ¿Comiste? ¿Ya? ¿Algo? ¿Qué más podríamos preguntar? ¿Estudiaste? ¿Trabajaste? ¿Trabajaste ayer? En pasado. ¿Qué es lo que tengo que utilizar en el inglés? Did you work yesterday? ¿Trabajaste ayer? ¿Ya? Por ahí ustedes, ¿qué más pueden decir? ¿Tu mamá vino a casa? Vino, del verbo venir. Did your mother, sujeto, did your mother come to the house yesterday? ¿Vino tu mamá a casa ayer? En pasado. Siempre tiene que seguir simplemente por la estructura gramatical, nada más. Cuando hablamos del W question, utilizamos el W question cuando quiera preguntar ¿qué? ¿Qué comiste? ¿Qué va a preguntar? What did you eat? ¿Qué comiste? ¿Ya? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Where? ¿Dónde? Where did you eat? Perdón, go, ir. Where did you eat? Go. ¿A dónde fuiste? En pasado. Recuerden que estas preguntas, en cambio, son para responder a yo fui, pasado. Yo fui al parque, yo fui a la casa, yo fui a dormir, yo lo que haya hecho. ¿Ok? W question, cuando quiera usted una respuesta más específica. ¿Ya? Se nos acaba el tiempo, chicos, nos volvemos a conectar.